A partir de este momento, en Oriental, reflexiones del ingeniero Martín Aguirre Zavala. Aportes para construir un Uruguay mejor. Buen mediodía, amigos. Les habla Marcos Melasi. Queremos agradecer los mensajes que hemos recibido a través del 099-259-811 y a través de Facebook Martín Aguirre Zavala. En estos días, el ingeniero Martín Aguirre Zavala ha estado recorriendo los departamentos de Soriano, Río Negro y Maldonado durante esta semana, preparando lo que va a ser el acto del 3 de octubre en la ciudad de Montevideo, en la Casa del Partido Colorado, Martínez Trueba 1271, donde allí estarán presentes y harán uso de la palabra el ingeniero Martín Aguirre Zavala y el doctor Pedro Bordaberry. Por eso les extendemos la invitación para que el próximo 3 de octubre nos acompañen allí en la Casa del Partido Colorado para empezar a escribir otra historia de la República que queremos construir. Adelante, Martín. Muchas gracias, Marcos. Estimados amigos, ayer me llamó mi hijo mayor. Yo tenía preparada otra locución para hoy, pero me dijo: papá, habla de que no hay que bajar los brazos. Hablale a la gente para que no abandone la esperanza en la política, para que no se entregue. Y esto es una cuestión que desde hace muchos años a mí me preocupa particularmente y me resultó muy grato que mi hijo mayor me llamara para pedirme que hablara de eso. Tengo bien presente un librito que me parece fantástico, escrito por el filósofo vasco Sabater, que se llama Política para Amador. Amador es su hijo adolescente, y él le explica por qué hay que trabajar en política, por qué la política es importante, por qué la cuestión de la libertad y la cuestión de la república es importante. Y resulta que Sebastián, mi hijo, escuchó en una audición radial algunas personas que declaraban su hastío hacia la gestión de la Intendencia Municipal de Montevideo, hacia la gestión de la Intendenta Ana Olivera. La gestión municipal de Montevideo en manos del Frente Amplio tiene más de 20 años. Y se ha llegado a tal pérdida de respeto por la ciudadanía que se ha llegado a decir que el Frente Amplio gana en Montevideo igual poniendo una heladera. Pero eso creo que se acaba, porque la gente se cansa de apostar a nada. Antes le echaban la culpa al gobierno nacional, ahora no tienen a quién echarle la culpa. El propio secretario de la Presidencia de la República, el doctor Brescia, habla de cambiar Montevideo en un Twitter que hizo historia en estos días, porque dice que hay que armar un partido nuevo, que la Intendencia de Montevideo es tan desastrosa. Y allá saltaron los comunistas a pelearse con el doctor Brescia porque les pareció que era un atentado a su corporación política. Y no se puede gobernar por medio de la corporación política y solo por la corporación política. Hay que gobernar bien, hay que gobernar para la gente, no para el partido de gobierno. Más allá del vocabulario de Brescia, más allá de las ideas que propone, que tributan más a un pensamiento único, a una especie de partido único de Montevideo, que es propio más de la dictadura castrista de Cuba que de la tradición republicana oriental, mucho más allá de eso, lo que demuestra claramente es que la Intendencia Municipal de Montevideo es un desastre. Y que en ese contexto es lógico que haya gente que diga: no, yo no quiero votar, yo voy a votar en blanco, porque ese era lo que mi hijo de alguna forma me denunciaba. Decía: papá, no dejes que la gente vote en blanco sin darse cuenta de lo que eso significa. Pero claro, no es fácil hablarle a la gente que se empieza a cansar de que le hablen cuentos chinos. El presidente, cuando se entrega con la educación, o cuando repite hasta el cansancio que cuando joven quería cambiar el mundo y ahora que es viejo lo único que quiere arreglar es su vereda, está dando una imagen de deterioro de la capacidad política de hacer cosas que es muy malo, y se equivoca. Se equivocaba antes cuando creía que era a punta de metralleta que había que cambiar el mundo.
Se equivocó después cuando le dio manija a todos los sindicatos para oponerse cuando quisieran y cuando no quisieran al gobierno de turno para alcanzar el gobierno. Y se equivoca ahora porque cree que con la democracia y con la república no se puede cambiar el mundo, entonces se tiene que ocupar solo de arreglar su vereda. Y los republicanos no podemos bajar los brazos. No se trata de arreglarlo o el mundo o arreglar la vereda. Se trata de intentar cambiar el mundo sin dejar de arreglar la vereda. Porque de eso se trata la república. No se trata de llevarse por delante la gente con el poder. Se trata de convencer a la gente de ir hacia donde uno cree que debe ir el mundo. Y esa es nuestra vieja tradición. Y ese es el problema que tiene muchas veces el gobierno y sobre todo en algunos estamentos muy totalitarios, ¿tá?, que se enfrentan a la sociedad civil. Es el mismo problema que tiene con el asunto de los médicos. Es el problema que tiene Venegas con los cirujanos hoy. ¿Cuál es el problema? Y bueno, que Venegas se cree con el poder en la mano, ¿tá?, se puede llevar por delante las libertades de los cirujanos. Y no se puede llevar por delante la libertad de los cirujanos. Pero tampoco los cirujanos pueden llevarse por delante el derecho a la vida y a la salud de la gente. Entonces, ni son las corporaciones de hoy de cirujanos, mañana de militares, pasado de obreros de la construcción o de obreros municipales que detentan el gobierno, ni tampoco se puede ignorar los derechos que tienen esos ciudadanos de ejercerlos porque son de ellos, son de las personas. Eso es la república. Es el gobierno de la mayoría, sí. La mayoría tiene el derecho y el deber de gobernar, pero también tiene necesariamente que respetar a las minorías y aún a los individuos. Respetar sus derechos más esenciales. Y eso es lo que, si no se entiende, no se puede transformar el mundo en un marco republicano. Y ese es el problema. No es a punta de revólver, no es llevándoselo por delante a decreto limpio en contra de la Constitución, sino tratando de convencer y de crear un mecanismo distinto. Y hay muchísima gente en todos los partidos que comulga con estas ideas. Hay muchísima gente en el Uruguay, gracias a la escuela de Varela, gracias a los esfuerzos instauradores de la democracia de un José Valle y Ordóñez, gracias a la riquísima historia de don José Artigas, aquel de que sean los orientales tan ilustrados como valientes, aquel de la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Los uruguayos tenemos una enorme y riquísima tradición de cambiar el mundo en democracia y en república, de cambiar el mundo sin llevarnos la gente por delante, de cambiar el mundo convenciendo. Yo siempre recuerdo como gran actitud republicana la actitud de don José Valle y Ordóñez, que siendo presidente de la República, abogaba, defendía sus ideas con un seudónimo, con el famoso seudónimo de Laura, escribiendo a favor de las cosas en las que creía. No imponía como presidente de la República una idea de la cual eventualmente se apeaba al otro día, como hace, por ejemplo, el presidente Mujica. Así como te digo una cosa, te digo la otra. No, intentaba convencer al pueblo, a la gente, de las cosas en las que creía, a veces en el acierto, a veces en el error, pero tratando de ir hacia un norte más feliz y mejor para toda la sociedad. Y eso es el rescate que tenemos que volver a hacer. Esa es la forma, me parece a mí, en que vamos a devolverle la esperanza a la gente, con grupos de gente, con partidos y fracciones de partidos, y gente que quiera cambiar el mundo. En ese mismo mundo donde la intendenta Ana Olivera no puede hacer nada con los carritos, hoy en la intendencia de Flores, sí, en una cuestión mucho más pequeña,
se está terminando con la cultura de la marginalidad de los hurgadores, transformándolos en cooperativas sociales de clasificadores de basura y transformando una realidad que inserta a los niños de esas familias y a esas familias mismas en el mercado laboral y en el progreso y en el desarrollo. Y eso me pueden decir, pero ahí son 30 y pico de familias, acá son 15.000 personas. Está bien, empecemos por 30. Por algún lado hay que empezar, pero hay que empezar a trabajar. No se puede vivir de decir que vamos a hacer mañana y de promulgar a todos los vientos que somos los mesías de la humanidad para transformar el mundo, cuando nos dan el mundo en la mano para hacerlo con mayorías absolutas en la Intendencia, con mayorías absolutas en el Parlamento. No hacemos nada, más que prohibir, más que negarle la libertad a otro de que proteste. Bueno, eso no es la república, eso no es la democracia, y eso subleva a los orientales en todos los partidos y en todos los departamentos y en todas las ciudades y en todos los barrios. Y eso está bueno, porque la gente tiene que empezar a canalizar su fuerza y su energía en pro de los cambios reales que tiene que hacer la sociedad. Tiene que sincerarse con ella misma. El reino de la república, el reino de la democracia, es el reino de los ideales. No es el reino de las utopías. Las utopías son, por definición, algo que no se puede alcanzar. Los partidos republicanos, como el nuestro, como el Partido Colorado, como el vallismo, son partidos de ideales. Somos personas capaces de morir por nuestros ideales, pero no de matar por ellos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay cosas por las cuales vale la pena luchar. Nosotros, todos nosotros, nos quedamos en el Uruguay para criar a nuestros hijos pensando y creyendo que el Uruguay es un buen lugar para criar a nuestros hijos. Pero eso necesita el esfuerzo de nosotros. Necesita que cada uno de nosotros tome la responsabilidad que como ciudadano le cabe. Y la primera, la que no se puede delegar de ninguna manera, es la de votar, es la de elegir. Cuando alguien decide, yo no voy a votar porque estoy aburrido de estos, pero me parece a mí que tiene dos caminos. Una es elegir entre lo que hay, lo que mejor le convenga a sus intereses y a lo que él cree que son los intereses de la sociedad. Y la otra es crear la alternativa. Porque vivir en una nación, vivir en una comunidad, vivir en una sociedad conlleva una responsabilidad cívica, sobre todo en la república, sobre todo en la democracia. Y es juntarse las personas para hacer las cosas que creemos que tenemos que hacer. Juntarse las personas para soñar, pero pagar el precio, como decimos siempre, de hacer esos sueños realidad. Muchas gracias. Felices de aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio de hacerlos realidad. Los esperamos el próximo miércoles a las 13:15 en Oriental.